Eclesiastés capítulo 9 versículos 1 al 6. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bien, en esta noche veremos que sin Dios solo hay fatalismo. Eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor aquí en estos versículos 1 al 6. Sin Dios pareciera que no hay ningún otro final que algo que ya está determinado sobre los hombres. Ser sabio o justo no importa. La muerte marca un punto final. No importa si sacrificó, si fue bueno, si fue una persona alegre, si fue una persona triste. No importa si fue un pecador o alguien bueno. No importa si fue alguien liviano para hacer juramentos o alguien que evitaba hacer los juramentos. No importa nada de eso. La muerte llegará a todos y no habrá memoria. Todos finalmente serán olvidados. ¿Por qué en este pasaje vemos esto? Porque Salomón en este libro, llamado Eclesiastés, él ya en una edad avanzada de su vida, él es un hombre ya que está pisando la ancianidad. Vimos que en Proverbios él es un hombre más o menos joven que está tratando de enseñar sabiduría a sus hijos. Y en el Cantar de los Cantares él enseña cómo debe ser el matrimonio según la voluntad de Dios. Pero aquí él ya es casi un anciano, ha vivido todo lo que un ser humano puede vivir, pero con algunos privilegios que no todos han podido tener. Él como rey tuvo acceso a todos los placeres ilimitados que el hombre más rico y más sabio pueda tener. Él vivió todo, pasó por todo. Y en este libro, él con toda esa experiencia va a hacer un experimento. Él va a utilizar toda la sabiduría que Dios le dio, pero va a sacar a Dios de en medio y va a tratar de aplicarla a la vida. Por eso que constantemente en el libro usted va a ver una y otra vez que se dice debajo del sol. Debajo del sol. Todo el tiempo es lo que ocurre debajo del sol. Es decir, es un hombre que se pone en los zapatos de alguien sin Dios, pero tratando de usar la sabiduría que tiene, pero eliminando a Dios de en medio. Y en este pasaje vemos que al hacerlo y aplicarlo a ciertas circunstancias de la vida, lo único que resulta es un fatalismo. Versículo 1 dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. No importa si aplicó su vida a ser una persona justa, no importa si fue una persona que intentó ser un sabio. Aquí se nos dice que no importa cuánto trataron luego de la muerte, hayan sido buenos o malos, hayan sido sus obras motivadas por el amor o por el odio, ya está sellado ese destino delante de Dios. El sabio trató de demostrar que no lo sabía todo, que todavía no lo había alcanzado, que tenía sus limitaciones. Por ejemplo, los pensadores griegos, cuando no tenían la respuesta para algo, tenían un método muy fácil, inventaban un dios, los mitos.
El hombre siempre quiere saber y tratan de dar una explicación. ¿Recuerdan en el libro de Job? Cuando Job estaba con esta terrible enfermedad que Dios permitió en su vida y la tremenda calamidad que a él le pasó, vinieron sus amigos a tratar de dar una explicación desde distintos puntos de vista a lo que a él le pasaba. El hombre siempre trata de tener una explicación, trata de ser un sabio. Pero Salomón dice, después de la muerte, tu destino ya está saldado, está sellado delante de Dios. Hayan sido motivadas tus acciones por el amor o por el odio, vas a dar cuenta a Dios. Por otro lado está el hombre justo, o el que trata de ser justo. Quiere tratar de agradar a Dios según sus méritos. Así que aquí tenemos a un pagano y a un religioso. Ambos tratan de acercarse de alguna manera a Dios. Para declarar esto, dice el versículo, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Todo lo que hace el hombre está delante de Dios. Él sabe todas las cosas. No hay nada que esté oculto ante los ojos del que todo lo ve. Dios será un día el juez final de todas las cosas. Un día todo hombre se haya creído justo o sabio, dará cuentas delante de Dios. Dios considera todas las cosas, aun las cosas pequeñas. ¿Recuerdan una ocasión cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 12 dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta un día en el día del juicio? Y es interesante porque esto no está dirigido a la iglesia. Nosotros, la iglesia, no estamos para juicio. Quienes están para juicio son los no creyentes, los que pasen de este mundo sin haber creído en Cristo, que usan su boca, en este caso, para maltratar, para destruir. Cada uno darán cuenta por cada palabra dicha. Sigue diciendo el versículo, que su amor o su odio no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Por más sabios o justos que se crean los hombres, sin Dios, Salomón dice aquí, que no saben realmente discernir si lo que hicieron durante su vida, las acciones que hicieron, fueron el fruto o del amor o del odio. No saben discernir el bien del mal, pues han sacado a Dios de sus vidas. Y al hacer esto, el ser humano lo que hace es que quita la brújula de la moral. Por ejemplo, hoy día, un bebé en el vientre materno, muchos dicen es un saco de células o es un material genético. Hay personas que ya no dicen allí hay un ser humano, como los padres, ¿no? Cuando los padres ven la primera ecografía y ven a su hijo moverse o a su hija moverse allí, ellos dicen ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Hoy, como el ser humano está perdiendo la brújula de la moral por estas razones, pueden darse estas situaciones. Hoy un hombre puede ser mujer si lo siente o se disfraza como tal. Hoy muchos quieren hacer matrimonios de un hombre con otro hombre, o viceversa, una mujer con una mujer, como si este tipo de falsos matrimonios fuera lo mismo que un hombre y una mujer. Como ven, al perder la moral se pierde el discernimiento. Hoy quienes simplemente decimos la verdad, o personas que quieren decir simplemente la verdad, se les quiere criminalizar. No sé si ha escuchado que hoy día cualquier persona que simplemente diga la verdad o diga simplemente lo que es el sentido común, se les llama esparcidores de odio, se nos llama intolerantes y cosas por el estilo. Y se ha creado incluso toda una neolengua que se nos quiere imponer por la fuerza, y si no la usamos podemos llegar a ser judicializados. Como usted puede ver, se nos quiere imponer los deseos caprichosos de una minoría, imponiéndonos al resto una realidad subjetiva como ellos la ven sobre nosotros. Eso pasa cuando el ser humano ha cancelado a Dios de su vida. No sabe si sus acciones vienen del amor o del odio. Versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así, al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Dice Salomón, todo acontece de la misma manera a todos. Él dice, en el fondo el mundo está devastado y no podemos esperar que nada ocurra de bueno por el azar. Por ejemplo,
Si vamos al Antiguo Testamento, usted recuerda la historia de José. ¿No era José un hombre bueno e íntegro? ¿Pero por qué pasó tantos años en la cárcel? Por una acusación falsa. Pero era un hombre bueno e íntegro. Se nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ha escuchado esa expresión? Se nos dice que fue el ungido de Dios para llegar a ser rey, pero por mucho tiempo era perseguido como si fuera un criminal por parte de Saúl. Sansón también estaba destinado a ser un gran hombre de Dios, un héroe del pueblo de Israel, y era el hombre más fuerte que el Antiguo Testamento nos cuenta. Pero la fragilidad femenina lo destruyó. Salomón también. Se nos dice la Escritura que fue el hombre más sabio que ha habido. Pero al final de sus días se nos dice que las mujeres paganas inclinaron su corazón hacia la idolatría. Así que parece que este principio afecta a todos. Sea una persona que aparentemente sea buena o mala, al final le puede pasar todo lo peor de la vida. Y ese es el dilema que tiene aquí Salomón. Él quita a Dios de en medio, observa la vida y dice, miren, hay personas buenas y les ocurre todo lo peor de la vida. Y hay personas malas que les va bien, que hasta prosperan. ¿Cómo puede ser esto? Hay algo que está determinando el final de las personas y no podemos hacer nada contra ello. Versículo 3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Notó la expresión debajo del sol? ¿La notó? La usó nuevamente. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Debajo del sol, sin Dios, mirando un mundo, eliminando a Dios de en medio. Él dice, no importa cuánta virtud logres, vas a sufrir injusticias igual. Y el malo en muchos casos le irá bien. Eso se considera así desde una óptica sin Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, saliéndonos un poco del argumento del libro de Eclesiastés, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo evaluamos cuando nosotros como hijos de Dios el Señor permite una prueba en nuestra vida? ¿Cómo evaluamos cuando el Señor permite persecución en nuestra vida por nuestra fe? Cuando el Señor permite que suframos por su causa, ¿cómo lo vemos? ¿Como algo malo? ¿Como algo terrible? ¿Cierto que no? Lo vemos como algo bueno, como algo que en la voluntad de Dios viene sobre nosotros y que al final tendrá un resultado bueno. Les daba hace un rato el ejemplo de José, que si ustedes recuerdan en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, recuerdan que finalmente él se revela a sus hermanos y les dice, yo soy José, no lo habían reconocido, y él le dice a sus hermanos en el versículo 20 del capítulo 50, José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para dar vida a mucho pueblo. Sin Dios, vemos las cosas malas de la vida y decimos, esto es fatalismo. Pero con el Señor en nuestras vidas, la óptica cambia totalmente. Decimos, todo tiene un objetivo, todo tiene un propósito superior que viene de Dios y es siempre un propósito bueno. Romanos capítulo 12 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amados hermanos, el Señor siempre tiene un propósito para lo que nos está pasando. Pero el hombre sin Dios no ve eso. El hombre sin Dios solamente ve un fatalismo. Pero nosotros no. Nosotros decimos, Señor, gracias porque soy tu hijo, soy tu hija, y tú tienes un propósito en medio de todo esto. El versículo sigue diciendo que un mismo suceso acontece a todos. No importa cómo uno sea, todo es fatalismo. Luego también dice el versículo, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Esto es lo que se da cuenta un hombre sin Dios. Hay maldad en otros, hay necedad y no podemos hacer nada. Nosotros, como hijos de Dios, vemos la óptica diferente. Nosotros vemos ahí una oportunidad. Cuando vemos la maldad en otras personas, cuando vemos personas descarriadas por su pecado,
Vemos una oportunidad de ir a ellos y sembrar el Evangelio de Cristo, ¿no es así? Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Casi usando un poco de humor aquí Salomón, dice, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Por un lado, él piensa que algo bueno puede ocurrir si aún estás en este mundo, pero ya ha dicho que no es seguro. Posiblemente podemos llevar este versículo a pensar en la salvación del individuo. Porque ¿cuándo es posible la salvación? Si yo muero y paso de este mundo, ¿hay alguna segunda oportunidad después de muerto? ¿De creer en Cristo? No. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay tal cosa como la doctrina católica romana del purgatorio. No hay tal cosa en la Escritura. Después de la muerte no hay ninguna oportunidad. Solamente en vida es cuando el ser humano puede creer, arrepentirse y venir a Cristo. Por eso él dice, hay una esperanza todavía si estás entre los vivos. Porque incluso, dice ahí, es mejor perro vivo que león muerto. Suena hasta medio gracioso, ¿no? En aquel tiempo no habían mascotas caninas tan finas como hay hoy día, ¿no? Hoy día los perros se les trata muy bien. Se les trata muy bien. En algunas familias son incluso casi miembros especiales de la familia. Pero en tiempos antiguos, en el Oriente, los perros eran sinónimo de suciedad. Eran sinónimo de jaurías y que andaban por la ciudad mordiendo a las personas, transmitiendo enfermedades y comían basura. Afeaban las ciudades. En ese tiempo el perro era un animal inmundo. Pero un león, Proverbios 30:30 dice que es el animal más fuerte de todos, el animal más noble de todos. Pero muerto no sirve de nada. Pero un perro vivo, aunque sea perro, es mejor que un león muerto. ¿Por qué él utiliza esta imagen? Porque Salomón sabe que los animales no son seres humanos. Aunque sea el más grande de todos, el más feroz y el más fuerte, el león, no vale nada si está muerto. Y aún el perro es mejor si es que está vivo. El ser humano, únicamente estando vivo, tiene una oportunidad de venir a Dios en su vida. Después de muerto, no hay ninguna oportunidad. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que compartir como iglesia al mundo y a las personas que conocemos que no tienen a Cristo. No te pierdas en la vida que estás llevando hoy. No te distraigas. Solamente en esta vida es que puedes venir a Cristo. Después no va a haber oportunidad. Y el enemigo tiene a muchos seres humanos distraídos, entretenidos con todo tipo de cosas para llevarlos a la muerte, y después de la muerte ya no hay oportunidad de venir a Cristo. Jesús dijo que después de eso solo viene el lloro y el crujir de dientes. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El hombre sin Dios aquí, que vive debajo del sol, sabe que va a morir. Todos lo saben. Y esto marca una línea para todos. Y sin Dios es solo eso, la línea final. ¿Cuántas veces no hemos conversado con personas que dicen, voy a morir, me pondrán en la tumba y ahí me quedaré? Muy pocos se ponen a pensar en la trascendencia del ser humano, en la existencia del alma, como el mismo escritor de Eclesiastés puso en otra ocasión, ya lo veremos, donde dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Tenemos que decirle a las personas, no es así, Dios te creó diferente a los animales, aún al más grandioso de ellos. Dios sopló en el ser humano aliento de vida, en los animales no. Tenemos un alma inmortal y esa alma tiene un destino eterno, o con Dios o sin Dios. Y tenemos que recordarle esto constantemente a las personas. Aquí el mismo Salomón, poniéndose en los zapatos de un hombre sin Dios, dice que si no hay Dios, si solo existe lo que está aquí debajo del sol, entonces mueres, vas a la oscuridad y nada hay después. Ese es un error que nosotros debemos corregir. Debemos decirle a las personas, no es así. Después viene la vida eterna.
El Señor también, el Señor Jesús explicó esto. Un día serán resucitados. Los justos irán a la vida eterna y los injustos a la condenación eterna. Y una vez muerto, ya no puedes cambiar nada. Está todo sellado. Por eso que dice Salomón, no tienen más paga. Es decir, no puedes recibir nada a cambio por nada, porque ya no son parte de este mundo. Y es más, dice ahí al final, porque su memoria es puesta en olvido. Nunca más Dios tendrá en cuenta ninguna otra acción de las personas que han muerto, que han pasado de este mundo. Finaliza el pensamiento en el versículo 6 diciendo lo siguiente: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Retoma un poco los elementos del principio, recuerda, el amor, el odio. Ni ellos mismos saben, por haber perdido la brújula de la moral. El ser humano no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. No sabe si sus acciones están motivadas por el amor o por el odio. Y aquí él incluye uno más, la envidia. Él dice, después de muerto, eso ya se terminó. Ha quedado sellado para la eternidad. Al morir, todas las cosas que hizo el hombre sin Dios, quedará todo archivado. Archivado para un día del juicio. Nunca más van a participar de lo que se hace aquí en la tierra, debajo del sol. Nuevamente recordamos lo que dice Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay tal cosa como el fatalismo. Debemos decirle a las personas que hay un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, misericordioso, que envió a su Hijo para darle la salvación de su alma. Que esta vida no es lo único, que después hay una eternidad, en la cual si Él viene a Cristo y limpia sus pecados en la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, Dios le dará gratuitamente la vida eterna. ¿No es maravilloso el mensaje que nosotros comunicamos? ¿No es valiosa la labor que nosotros hacemos como iglesia? No nos cansemos de hacerla, porque afuera hay un mundo que piensa que después de la muerte no hay nada. Hay un mundo que piensa que no importa si actúas bien o mal, que no importa si hay o no un Dios. Nosotros estamos para recordarles que sí, y que un día darán cuenta a Él, al Señor. Hablemos de Cristo, no nos cansemos, y si el Señor lo permite, en el cielo tendremos el gozo de ver a muchas personas a las cuales le hablamos. Así que no nos desanimemos y sigamos compartiendo del Señor con otros. Oremos.